En este video quiero platicarte todo lo que te permite hacer la calculadora que programamos en tu plan de retiro.mx para Ley 73 y modalidad 40. Esta calculadora en realidad es un paquete de calculadoras porque incluimos tres. Cada una te permite hacer lo indispensable para que puedas hacer tantos escenarios de pensión como quieras. La primera de ellas es la calculadora de salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, un dato necesario para calcular ya sea tu pensión por Ley 73 o la mejora de pensión con modalidad 40. Este dato no los exige la ley en el cálculo. La segunda es la que calcula la pensión por Ley 73. Finalmente tenemos una tercera calculadora que te permite hacer escenarios ingresando a modalidad 40 y determinar si sería o no una buena inversión. Para mostrarte un caso real, aquí tengo la constancia de semanas cotizadas de mi tío que nos pidió que le hiciéramos su proyecto de pensión. Le mando un saludo si está viendo este video, aunque no creo, tal vez sus hijos sí lo pueden llegar a ver. Y con estos datos, junto contigo, vamos a calcular uno de los diferentes escenarios que le vamos a incluir en el proyecto. Ya tengo el archivo abierto. En la primera pestaña tenemos la calculadora de salario promedio de las últimas 250 semanas. Lo que vamos a hacer aquí es vaciar los datos de la constancia de semanas cotizadas en los renglones correspondientes. Específicamente tenemos que capturar cada movimiento salarial que ha tenido a lo largo de su etapa laboral, comenzando desde el último y entonces ir retrocediendo en el tiempo. Tú puedes ingresar tantos como quieras, aunque aquí te iré indicando cuántas te faltan. La calculadora hace exactamente el corte para únicamente considerar las últimas 250 semanas que nos exige la ley. Hecho esto, hace de forma automática el promedio y guarda este dato para las siguientes calculadoras. Pasamos a la siguiente pestaña donde tenemos que ingresar datos del tipo personal. Tienes que ingresar primero fecha de nacimiento. Esto nos va a permitir calcular tu edad sin que nos mientas. Debemos seleccionar también la edad a la que deseamos pensionarnos, en este caso a los 60 años, e ingresamos el dato del total de semanas cotizadas en el IMSS, un dato que también viene en tu constancia de semanas cotizadas, en este caso 1593. Y por último tenemos algunas preguntas de carácter personal que también son indispensables para calcular tu pensión. La primera es si planeas seguir cotizando en el IMSS. Esto es para los casos en los que puedes tener, por ejemplo, 55, 56 años, todavía no llegas a la edad mínima requerida que es 60, entonces la pregunta nos dice, ¿planeas seguir cotizando en el IMSS? Si la respuesta fuera que sí, la calculadora va a aumentar las semanas cotizadas que vas a ganar durante esos años. En el caso de mi tío vamos a ponerle que no, porque lo que realmente quiere es ingresar a modalidad 40 a sus 56.5 años. Las siguientes preguntas nos permiten ver qué tipo de bonificaciones vas a tener en tu pensión. En este caso él tiene un matrimonio, así que le va a corresponder un 15% de pensión adicional y sus hijos ya no cumplen con las condiciones para acceder a una bonificación. Ahora sí, recapitulando, la edad actual de mi familiar son 56.46 años. Su fecha calculada para realizar el trámite de pensión es en el año 2027. Si tú decides hacer tu cálculo de forma manual, en la calculadora resaltamos los tres factores que van a determinar el monto de tu pensión: edad de pensión, en este caso 60 años, el salario promedio de las últimas 250 semanas, en este caso 665.3 pesos, y el total de semanas cotizadas en el IMSS, 1593. Las siguientes pestañas las quisimos incluir porque son el paso a paso que el IMSS utiliza de acuerdo con su ley 73 para calcular el monto de tu pensión. Aquí lo único que tenemos que modificar es el valor de la UMA dependiendo del año en el que vayamos a realizar el trámite de pensión. Si tú fueras a pensionarte en 2024, tendrías que dejar únicamente los datos de 2024, pero él se va a pensionar en 2027. Así que lo único que vamos a buscar es el dato que estamos proyectando para la UMA en 2027, que sería de 123.90 pesos, y el dato de salario mínimo proyectado para el mismo año, 293.97 pesos. Con el resto de cálculos ya no hay que hacer nada, pero también te sirven a ti para comprobar cómo el IMSS calcula paso a paso el monto de tu pensión. Vemos cuántos incrementos anuales tuvo, las asignaciones familiares y finalmente una determinación de pensión anual por vejez. En este caso fue de 202.222 pesos. Pero recordemos que la pensión por vejez se asigna a los 65 años y mi familiar se va a pensionar a los 60 años. Así que le corresponde únicamente el 75% del monto de la pensión, que serían 151.667 pesos. Con este primer dato ya conocemos lo que mi familiar, por todos los años que trabajó y los salarios que tuvo, ya se ganó. Él, incluso sin ingresar
ingresar a modalidad 40 ya tiene una pensión asegurada a los 60 años de aproximadamente 12.638, pero lo que realmente quiere es incrementarla ingresando a modalidad 40. Así que pasamos a la calculadora de modalidad 40. Como estamos planeando ingresar a modalidad 40 este mismo año, 2024, en este caso sí conservamos el valor de la UMA de 2024, 108.57 pesos. Y mi tío quiere ingresar con un salario topado de 25 UMAs durante 3.5 años, porque si a sus 56.5 años actuales le sumamos estos 3.5, terminaría su proyecto a los 60 años, edad mínima para poder presentar el trámite de pensión. Al ingresar a modalidad 40 durante este tiempo y con un salario topado, logramos mejorar el monto de su salario promedio para las últimas 250 semanas. Ahora tenemos 2.206 pesos de salario. Él tendría que ingresar a modalidad 40 el 8 de junio del 2024 y terminaría el 12 de diciembre de 2027. Con esto logramos sumar 182 semanas cotizadas en modalidad 40 con este nuevo salario y haríamos el trámite de pensión con 1.775 semanas. Las siguientes pestañas son las mismas que vimos en el caso anterior. El cálculo de la pensión por ley 73 vuelve a ser el mismo, solo que ahora tenemos un nuevo salario y nuevas semanas cotizadas. Por lo tanto, podemos pasar a conocer el monto de la pensión. A los 60 años, con el 75% de la pensión de vejez, él tendría una nueva pensión mejorada de 47.688 pesos mensuales. Pero como ya sabemos, ingresar a modalidad 40 implica realizar una inversión. A partir de 2024 y continuando hasta 2027, mi tío tendría que hacerle pagos mensuales al IMSS que van entre los 10.000 y los 12.000 pesos mensuales. Todo esto deriva en una inversión total de 487.769 pesos. Sin embargo, gracias a esta inversión, logramos una pensión mejorada de 47.688. Y ahora sí, la última pestaña nos va a permitir comparar si modalidad 40 en este caso sería o no una buena inversión. Lo primero que tenemos es el caso que mi tío ya se había ganado incluso sin ingresar a modalidad 40. Él ya hubiera tenido una pensión de 12.638 pesos. Gracias a modalidad 40 lo incrementamos hasta 47.688. Así concluimos que mejoramos el monto de la pensión en 35.049 pesos. Esta ganancia adicional podemos proyectarla durante varios meses para entonces comparar en cuánto tiempo recuperamos la inversión. También vemos este dato en la calculadora. En este caso, mi tío recupera su inversión en 14 meses, un año y 2 meses más. Una muy buena inversión porque a partir de ahí todo sería ganancia. Tenemos una nueva pensión mejorada que se actualiza cada año conforme a la inflación. Tenemos un aguinaldo de 30 días, se recupera el derecho al servicio médico y lo más importante, ajustamos modalidad 40 a un escenario que él junto a su esposa y sus hijos realmente pueden lograr. Pero si llegáramos a un escenario en donde sabes que Alejandro es mucha inversión, yo no puedo pagar esos 10.000 pesos mensuales, o sabes que Alejandro ya me emocioné, ¿qué pasaría si decido continuar durante 5 años en modalidad 40? Todo esto lo podemos modificar con la calculadora. Podemos bajar el salario con el que nos inscribimos, prolongar el tiempo en modalidad 40, hacer un nuevo escenario donde iniciamos modalidad 40 a otra edad, o bien hacer el escenario que maximice el monto de pensión. Al final, en el proyecto incluimos 3 casos y como regalo este archivo que si tú quisieras proyectar tantos casos como quieras, te va a permitir jugar con los números, pero casi siempre en alguno de estos 3 casos vas a encontrar el punto de equilibrio entre lo que quieres o puedes ahorrar mensualmente. Esto habría que platicarlo también idealmente con tus familiares más cercanos y donde además logramos un monto de pensión mejorada que te permita tener un retiro muy agradable. Como siempre, te recuerdo amablemente que estarás viendo nuestros datos de contacto si te interesa un proyecto de pensión, una asesoría o bien adquirir de forma individual el archivo de calculadora. Mándanos un mensaje en tu plan de retiro.mx, nos va a dar mucho gusto poder ayudarte. Yo soy Alejandro, espero que este video te haya servido, nos vemos en el siguiente. Bye.